Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Bien, hoy vamos a abrir la Escritura. Amén. Estamos en el libro de en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 al 12. Hoy día nos toca estos 6 versos escudriñando. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 al 12. Pero antes de poder dar lectura a la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 41, hay una historia hermosa. Esta es la historia de José. José, que su padre fue Jacob y que un día fue, dice, vendido, a unos mercaderes. No le querían sus hermanos a José, le tenían envidia porque José dice que interpretaba los sueños, era un soñador. Entonces la historia, quiero que me escuchen, vean aquí, dice que la historia que José, siendo joven, llegó a ser esclavo en Egipto. Una vez que fue esclavo en Egipto, dice que la mujer de Potifar, dice que quería acostarse con José. Era una mentira, ¿no? José había escapado de los lazos de aquella mujer y llega a la cárcel. Y en la cárcel, él dice que se hace cargo aún de los que estaban dentro de la cárcel. Era como el que estaba a cargo de aquellos presos. Entonces José llega justamente a la cárcel, también llegan 2 hombres. Uno es el copero y el otro es el panadero. Bueno, José interpreta el sueño de ambos y le dice que dentro de 3 días el copero será restituido en su lugar, volverá a su lugar de privilegio. En cambio el otro dice que va a ser muerto, ¿no? Pasa el tiempo y dice que el faraón tiene un sueño donde ninguno de los de la corte podía interpretar aquel sueño. Dice que en la corte existían aquellos adivinadores, filósofos, entendidos, y nadie podía interpretar aquel sueño. Y le llaman a José, y José dice, si es la voluntad de Dios, voy a interpretar aquel sueño de ti, oh faraón. Entonces José interpreta el sueño del faraón, donde le dice que va a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez, de hambruna en la tierra de Egipto. Y el faraón lo pone en un lugar alto. Le dice, ¿quién puede llevar adelante esta gran misión? Entonces Dios, a través de José, toca el corazón del faraón y el faraón dice, tú vas a hacerte cargo, José. Y efectivamente José se hace cargo de todo el palacio. Dice que no había otro hombre superior encima del faraón que no era José. Mire, hay la sabiduría de los hombres en esta interpretación. Los hombres, los consejeros del rey, del faraón, querían interpretar lo que el faraón se había soñado. Aquí vemos la sabiduría humana, pero también vemos la sabiduría de Dios, que Dios va a permitir que José se haga cargo de todo lo que existía en Egipto. Con esta pequeña introducción quiero leer Primera de Corintios capítulo 2, versos 6 al 12. Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas
Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, Padre del cielo, Padre eterno, Padre de amor, de misericordia, de gracia, de perdón, venimos delante de ti en esta mañana, hemos dado lectura a tu palabra, Señor. He aquí delante de ti el predicador, Padre, que por tu gracia solamente está en este lugar. Te pido que nos enseñes, nos ayudes a entender, a comprender tu evangelio. Amado Dios, gracias, Señor, por este domingo, por este día más de vida que nos das, Padre. Señor, te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra, a comprender tu palabra, a poder rumiar tu palabra y podamos irnos de este lugar con este alimento que es tu palabra. Gracias te damos, Señor, te lo ruego y te lo pido en los méritos de tu Hijo llamado Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. El tema de esta mañana es solamente por el Espíritu. Solamente por el Espíritu. La idea central de estos versos que acabamos de leer es que la mente humana es incapaz de descubrir o entender los planes de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos fue dado, para abrir nuestros ojos a la belleza suficiente y a la gracia gratuita de Cristo crucificado. Repito, la mente humana es incapaz de descubrir o entender los planes de Dios. Eso es lo que pasó en la historia de José. José, a través de haber sido vendido por sus hermanos, él tuvo que esperar mucho tiempo, tuvo que pasar muchas dificultades para entender los planes de Dios en su vida. Él nunca devolvió mal por mal, mas al contrario, él dio bien por bien. Y la Biblia dice, en el verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hermanos y hermanas, si ustedes se encienden la televisión y entran a las redes sociales o leen los periódicos hoy en día, te darán cuenta de que nuestro mundo está obsesionado con estas noticias. Vivimos en la era de que la información, donde se idolatra el intelecto, los títulos académicos, las estrategias de éxito y las ideologías de moda. Es más, si vemos en estos días en nuestro país, está lleno de conflictos, pedidos, demandas, etc. La iglesia en la ciudad de Corintio sufría exactamente la misma enfermedad. Estaban fascinados por la filosofía griega, por los discursos elegantes
y por los maestros humanos que venían con teorías novedosas. Querían un cristianismo intelectual que los hiciera quedar bien ante la sociedad. Pero el apóstol Pablo va a afrontar con una verdad estas cosas. En los versículos anteriores les recordó que el Evangelio no se basa en palabras bonitas, sino en la locura de la cruz. Y en este pasaje que estudiaremos hoy, Pablo va a abrir y va a mostrarnos una verdad eterna. El ser humano, escuche bien, el ser humano, por más inteligente que sea, es ciego a los planes de Dios. Para conocer la verdad no necesitamos una mente brillante, sino un espíritu humilde que dependa del Espíritu Santo. Necesitamos un espíritu humilde que dependa del Espíritu Santo. Por eso el tema de esta mañana es solamente por el Espíritu. El verso 6 dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Del verso 6 al verso 8 vamos a hablar lo que Pablo aclara y dice que el Evangelio no es ignorancia. Sí contiene sabiduría, pero es una sabiduría para los maduros. En el griego original la palabra es teleuti, que describe al creyente que deja de buscar entretenimiento dominical y quiere alimento sólido. Pablo contrasta la sabiduría de Dios con las corrientes ideológicas de moda y los líderes de opinión de nuestra era, o sea, los príncipes de este siglo. ¿Qué dice la Biblia sobre ellos? Dice la Biblia que perecen. Sus teorías caducan. Lo que el mundo llamaba sabiduría hace siglos atrás, hoy es obsoleto. Las modas intelectuales de este mundo tienen fecha de vencimiento, pero la verdad de Dios no cambia. Hermanos y hermanas, en esta mañana la Biblia dice: sin embargo hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez. Hermanos y hermanas, está hablando aquí la Biblia de una madurez espiritual. Muchas personas pueden confundir con venir a la iglesia y estar años en la iglesia y ya son maduros. Y no es así, hermanos. No es así. Por más que nosotros estemos años viniendo a la iglesia, si no hemos encontrado una madurez espiritual, no estamos en ese camino. El verdadero cristiano tiene que empezar a comer alimento sólido. Y ese alimento sólido es la palabra de Dios. Donde al hermano o a la hermana que le queremos y lo amamos, le vamos a reprender en amor. Le vamos a corregir en amor. Le vamos a decir algo en amor. Y ese hermano maduro en la fe va a recibirlo en el amor. No va a ser como aquellos que no entienden y dicen: me ha lastimado, me ha herido, por eso yo no voy a la iglesia. Muchas iglesias piensan y creen que es así, y no es la verdad, hermanos. Estamos en el tiempo de comer alimento sólido. Por eso dice: hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Mire, no de este siglo. Mucha gente puede hablar bonito, puede estar detrás de un púlpito hablando bonito, pero esa sabiduría dice que perece, que muere cuando no hablamos con humildad, cuando no decimos las cosas con humildad y no dependemos del Espíritu Santo. Por eso el tema de esta mañana es solamente por el Espíritu.
La verdad de Dios no cambia. A través de los siglos, hermanos y hermanas, mucha gente ha querido cambiar el mundo. Muchos hombres, filósofos, entendidos, llenos de conocimiento, han querido cambiar el mundo. Muchos han escrito libros enteros, páginas enteras, queriendo cambiar al hombre. ¿Sabe? En el mundo existen miles de libros. Muchos de ellos pueden cambiar nuestra forma de pensar y ver la vida. Pero solamente hay un libro que transforma al ser humano. Y esta es la Biblia. La verdad de Dios no cambia. El verso 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En el Nuevo Testamento es un misterio. No es un acertijo imposible de resolver. Es un decreto del corazón de Dios que estuvo guardado en secreto en el pasado, pero que ahora se ha manifestado públicamente en esta historia visible, en esta historia que conocemos de Jesús. Y esta historia de Jesús tiene un plan de salvación. No fue una reacción improvisada de Dios cuando el ser humano pecó. La Biblia dice que Dios los predestinó antes de los siglos, antes de existir el tiempo. La Trinidad ya había decretado la cruz. Cristo es la sabiduría encarnada. Él es el diseño eterno de Dios para rescatarnos y llevarnos a su gloria. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos y hermanas, desde la antigüedad, el hombre siempre ha buscado, en vez del bien, el mal. Siempre, hermanos. Y nosotros, de la misma manera. Nuestros hijos, de la misma manera. ¿Acaso no dice la Biblia que por un hombre entró al pecado al mundo? Y por otro hombre también vino la salvación al mundo. Y este hombre es Jesús. Este hombre es Jesús. Él dice que predestinó antes de los siglos, antes que existiera el tiempo, antes que existiera aún la Trinidad, ya había decretado la cruz, ya se había decretado la cruz, ya sabía lo que tenía que pasar con su Hijo Jesucristo. Verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y esta es una gran verdad. Pablo expone aquí la ceguera de las mentes más brillantes del primer siglo. El sistema legal de Roma, y en Roma estaba pues Pilato, ¿no? Estaba el Sanedrín. Ellos se creían estrategas, brillantes, pero ellos mismos cometieron el error más grande de la historia en la humanidad. ¿Qué hicieron? Asesinaron al autor de la vida. Ellos, llenos de conocimiento, no pudieron entender estas cosas. Se creían los grandes hombres, pero no podían entender estas cosas. Es por eso que asesinaron al autor de la vida. Llenos de conocimiento, como en la historia de José. Pablo usa el título importante, el Señor de Gloria. Jesús de Nazaret, el carpintero que sangraba en el madero, es el Rey de Gloria. Aquí ocurre la mayor ironía santa de la historia. Los enemigos de Dios pensaron que al crucificar a Jesús ganaban la batalla y destruirían su reino. Qué torpeza, ¿no?, de aquellos hombres.
Al levantarlo en esa cruz, lo que hicieron fue activar el plan exacto de Dios. Cada martillazo en los clavos ejecutaba el sacrificio perfecto que rompería el poder del pecado y derrotaría a Satanás. La muerte de Cristo no fue una derrota, fue un triunfo soberano de Dios. Al darle muerte a Jesús, pensaron que con eso ya no existiría más, ya no se hablaría más de Jesús. Pero fue todo lo contrario, hermanos. El Evangelio se propagó con la muerte de Jesús. Es por eso que Pablo, Pedro y los apóstoles van a hablar de Jesucristo y de este crucificado. Van a hablar y van a decir en las ciudades, en los lugares donde van a ir, van a hablar de Jesucristo. Van a hablar de Cristo y de este crucificado y de este resucitado. Esos hombres creían que con dar la muerte a Jesús se iba a acabar. Sus seguidores iban a esparcir y no iba a surgir o fluctuar el Evangelio. Pero fue todo lo contrario, hermanos. No fue una derrota humana, fue el triunfo soberano de Dios en aquella cruz. Pero todo esto no hubiera ocurrido si no era por el Espíritu. ¿Se acuerdan lo que les dijo Jesús antes de que parta al cielo? No os dejaré solos, os mandaré un consolador. Y Él estará con vosotros, les dice, ¿no? Todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Y este consolador es el Espíritu Santo. Una sabiduría eterna que el mundo no puede entender. El mundo, efectivamente, por más filósofos, por más entendidos que tengan, no van a entender esto. El mundo no puede entender. Es por eso, hermanos, que estos días estábamos llenos de conflictos en Bolivia, en La Paz especialmente. Había gente reclamando por algo, pero no van a poder entender si no encuentran a Cristo. El fracaso del método humano para llegar a Dios. El verso 9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo se usa para hablar del cielo, pero el contexto inmediato está hablando de nuestro presente. Pablo nos está diciendo cómo funciona el conocimiento humano y cuáles son los límites absolutos. Él describe 3 vías del ser humano. Uno es el ojo. Con el ojo se puede ver la ciencia. Se puede ver o se observa también lo que podemos medir en un laboratorio, en un lugar. El oído es la información acumulada que pasa de generación en generación. El corazón dice que en la instrucción, la filosofía, la capacidad de la mente humana para especular, para ver. Las bendiciones del Evangelio y el plan de salvación en Cristo son imposibles de descubrir por el esfuerzo humano. La ciencia no puede medir la gracia. La tradición humana no puede heredar la salvación. Y la imaginación del hombre jamás habría inventado un Dios todopoderoso que se hace esclavo y muere por sus enemigos. Lo que Dios preparó para los que le aman es a Jesús y su obra redentora. Es el regalo que la mente humana nunca puede entender o concebir. Este es el regalo más eterno, hermanos y hermanas. Lo que Dios preparó para los que le aman es a Jesús y su obra redentora.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es lo que Dios ha preparado, una salvación eterna, una salvación absoluta para el ser humano. El hombre estaba perdido en sus delitos y pecados, pero Él vino a traernos esta salvación que solamente Jesús ofrece. Es un regalo que tú y yo debemos de encontrar. El Espíritu Santo es revelador de la gracia. El verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este verso 10 nos habla del ser humano que no podía ver ni oír por sí mismo. Dios vino y nos reveló a través de su Espíritu Santo. Pablo usa y nos dice, y de una forma muy sencilla, tú puedes intentar adivinar qué estás pensando. ¿Qué está pensando la persona que tienes al lado, en la banca, en tu lugar donde estás? Pero jamás sabrás con certeza, a menos que esa persona decida decírtelo. Solo su propio espíritu conoce sus pensamientos íntimos. De la misma manera, ningún filósofo o teólogo, por su propia inteligencia, puede descifrar la mente de Dios. Solo el Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios. Hoy, hermanos, podemos estar aquí en este lugar, escuchando este mensaje, pero nuestra mente puede estar en otro lugar. Y yo no puedo saber lo que tú estás pensando, ni tú tampoco puedes ver o saber lo que yo estoy pensando, al menos que yo te pueda contar. Así es el ser humano. Así es el ser humano. Solo su propio espíritu conoce sus pensamientos íntimos. Los pensamientos íntimos. De la misma manera, nadie puede, ni por su propia inteligencia puede descifrar la mente de Dios. Muchos teólogos, muchos han estudiado la Biblia y hasta el día no pueden entender esta gran verdad que Cristo ofrece. Es por eso que el hombre a veces se pone y decide llegar más allá, ¿no? El anterior domingo le estaba compartiendo cómo el hombre ha podido descubrir más allá de nuestro planeta. Y ha llegado efectivamente a través de estudios, a través de la ciencia, a través del conocimiento, ha podido llegar más allá, más allá. Y como aquella vez le decía, nadie puede ver o puede medir la cruz. Nadie, hermanos, nadie. ¿Y qué es lo que el Espíritu encuentra cuando escudriña lo profundo de Dios? ¿Qué será aquello que el Espíritu encuentra cuando escudriña lo profundo de Dios? Hermano y hermana, encuentra el plan eterno de salvar al mundo por medio de Jesús. Como dijo Cristo en el libro de Juan, capítulo 16, verso 14, el Espíritu me glorifica cuando tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo
es el reflector que ilumina la belleza de Jesús. Él opera el milagro en tu corazón para que la cruz deje de parecerte una locura y se convierta en tu mayor tesoro. Solamente el Espíritu Santo nos hace ver. Es por eso que cuando a veces los seres humanos están yendo por un camino, a veces el Espíritu Santo nos hace ir por otro camino. Y efectivamente, si vamos por ese otro camino, nos va a ir bien. La gente común no va a poder entender esto. Es por eso que estos días usted se ha visto en la televisión o ha visto en algún lugar, hay gente alborotada, hay gente sin razonamiento, hablan, gritan, pegan al ser humano, golpean al ser humano. Y hemos visto por la televisión, ¿no?, como aún periodistas están siendo golpeados por los policías. La mente del ser humano es así, chiquita, no va a poder entender esto, al menos que busque a Cristo. Él opera el milagro en tu corazón para que la cruz deje de parecerte una locura. Para estos grandes hombres filósofos, la cruz parecía una locura. Parecía que después de haber dado muerte a Jesucristo en aquella cruz, iba a terminar todo. No iba a haber más seguidores de Jesús. Es más, el Evangelio no se iba a propagar, pero fue todo lo contrario. Él convierte esto en el mayor tesoro, que es la salvación que solamente Cristo ofrece en la cruz. Nosotros, hermanos, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Pablo termina diciéndonos: la iglesia no opera bajo el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el sistema del rendimiento, del orgullo, la voz constante que dice: vales lo que produces, tienes que ganarte el puesto, tienes que pagar el precio si quieres recibir algo. Eso dice el hombre común. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios con un propósito glorioso, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. El espíritu del mundo te exige que trabajes por tu valor. En cambio, el Espíritu de Dios te apunta a la cruz y te dice que Jesús ya pagó tu deuda, tu salvación, tu perdón, tu paz, tu identidad. No se compran ni se ganan con esfuerzo humano. Te fueron dadas de forma escandalosa, gratuita, gracias al sacrificio del Hijo de Dios. Te fueron dadas de forma gratuita. Esta salvación que Cristo ofrece es de forma gratuita. No tienes que pagar nada. Nada. En algunas iglesias, hermanos, cuando tú entras al templo, allá afuera o allá en la puerta está el ujier dándote un sobre y te dice que tienes que dar lo que deseas en tu corazón. Prácticamente te venden la salvación de una u otra manera. Esta salvación, hermano y hermana, no se compra, ni se gana con esfuerzo humano. Por más que el hombre y la mujer haga algo para encontrar esta salvación, no lo va a entender, o no va a poder recibir.
nosotros encontramos la salvación por el oír, y el oír el Evangelio, y el oír la palabra de Dios. Aplicación. Dejemos de buscar la aprobación de la cultura secular. El mundo, con toda su supuesta inteligencia y tecnología, terminó crucificando al Señor de la gloria. No diluyas el mensaje de la cruz para agradar a una sociedad cuyas opiniones perecen y mueren. Dependamos totalmente del Espíritu Santo al abrir la Biblia. No intentes leer las Escrituras solo para acumular datos intelectuales que influyen tu ego. Antes de leer, clama al intérprete divino, al Espíritu Santo. Tú que conoces lo profundo del Padre, quita el velo de mi orgullo y muéstrame la hermosura de Jesús hoy. Cada vez que hablamos nuestra Biblia, lo hagamos con humildad, no para tener conocimiento, sino para ver a Cristo en la Biblia. Descansemos en la gracia gratuita de Cristo. Si has estado viviendo estos días, o estos meses, o estos años, estresado, ansioso, intentando comprar el favor de Dios con tus obras o tu rendimiento moral, renuncia hoy a todo aquello. Renuncia a este espíritu del mundo. El Espíritu de Dios te recuerda esta mañana que en la cruz de Jesús ya te fue otorgado todo lo que tu alma necesita y de forma totalmente gratuita. No tienes que hacer nada, hermano y hermana. Él ya pagó un alto precio. La cruz de Jesús te fue otorgado lo que tu alma necesita. Solo en la cruz podemos encontrar consuelo a través del Espíritu Santo. Solo en Él. Hermano y hermana, la mente humana es incapaz de descubrir o entender los planes de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos fue dado para abrir nuestros ojos a la belleza suficiente y gracia gratuita de Cristo crucificado. Busquemos a Cristo mientras vivamos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Deseamos de todo corazón que tu Espíritu nos guíe a palabras de vida y vida eterna. El hombre, en su filosofía, en su conocimiento, quiere llegar más allá. Pero así como la historia de José, queremos encontrar descanso en ti. Deseamos de todo corazón que seas tú y tu Espíritu que nos ayude en las diferentes pruebas que pasamos cada día, en los difíciles momentos que tenemos en la vida. Sea tu palabra y sea tu Espíritu el consuelo para nuestra alma. Padre, ayúdanos a entender y a comprender que el mundo pasa y sus deleites. Lo que nunca va a pasar es tu palabra. Amado Dios, gracias por esta mañana, por este tiempo que nos das. Todo honor y toda gloria sea para ti. Te agradecemos y te lo pedimos en la soberanía de tu Hijo llamado Jesús. Amén y amén.
Amén, hermanos.